anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse de cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Inclinemos el rostro y digámosle: buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos, oh Padre bendito, que tú mandes esa palabra en nuestras vidas. Tú conoces qué necesidades hay en cada uno de nosotros. Háblanos, oh Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche es el poder en la evangelización. Conocemos a este gran profeta, que es lo que pasó primero, ¿verdad? Que dice de que Dios le dio un mandato y bueno, y él no obedeció. Creo que esta historia todos los niños que están aquí ya la conocen, aún más los adultos. De memoria creo que se pueden toda la historia de Jonás. Entonces, este hombre, Dios le dio un mandato y le dijo: ve a Nínive, ve a predicar. ¿Qué hizo Jonás? Obedientemente, ¿verdad? Agarró un barco y se fue para Nínive. No, dice que la primera vez no quería. Dijo: yo no voy a ir a predicarle a esta gente malvada, que el Señor los consuma, dijo. Y se desvió y se fue por otro lugar, pero como a Dios nada se le escapa. A todos nos tienen a mira. Y Dios es tan misericordioso que le dio otra oportunidad a este gran hombre. Y aquí vemos este relato, porque dice de que un gran pez se lo tragó por desviarse del camino donde Dios le había mandado. Pero vino ese gran pez y lo fue a tirar cerquita de donde lo habían mandado. O sea que Dios siempre, cuando usted quiera desviarse de hacer algo que a Dios le agrada, Él lo va a atrapar, sea donde sea, y lo va a poner donde Él quiere. Porque a Dios nadie se le escapa. Así que este gran hombre, este gran profeta, quiso hacer lo que le daba la gana. Pero como Dios tiene cuidado de uno y tiene misericordia también. Porque si Él no hubiera tenido misericordia de ese hombre, allí hubiera muerto en el pez. Si dice de que hizo una oración ferviente este hombre cuando estaba dentro del pez y le oró al Señor tan profundamente que le dijo que iba a obedecer. Y Dios escuchó esa oración. Mire cómo es Dios de misericordioso. Escuchó la oración al ver a aquel profeta necio, al ver a aquel profeta desobediente. Pero Dios le dio otra oportunidad. En el capítulo 3 vemos cómo este hombre dice que iba bien mansito, ¿verdad? Bien sedita iba ya. Si no, dijo: voy a ver el que me va a tragar si no obedezco. Así que iba nuevamente. Dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez, hermanos. A veces el Señor nos habla una vez, nos habla otra vez, así como cuando usted a su hijo le dice: hijo, estése quieto, hijo. Hijo, pórtese bien, hijo. Y usted empieza a ver a su hijo que no quiere obedecer. Pero viene un momento, ¿verdad? Y usted dice: bueno, hasta tres les daba yo a mis hijos. Entonces aquí dice que venía por segunda vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Se dice que esa ciudad albergaba, algunos comentaristas dicen de que tenía como más de 5,000 personas, 175,000 personas dice que había en ese lugar. ¿Cuántos hay a nuestros alrededores que no han sido convertidos, hermanos? ¿Verdad que no se compara a ese monto que tenemos allí? Entonces nosotros debemos de poner ya la mirada, porque allí había un poder de evangelización sobre ese hombre. Ese hombre solo llevaba 2 cosas. Dice que iba predicando, iba hablando, y dice de que le dijo: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino
de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Solamente eso le dijo. Solo eso iba diciendo. ¿Qué es lo que usted va a empezar a decir cuando usted hable con un vecino, con un amigo? Usted no puede decir, ay no hermana, es que yo no me he aprendido toda la Biblia, yo no quiero evangelizar porque no puedo. Solo 2 palabras, Cristo le ama. Esas palabras son las que usted tiene que decir. Y cuando el corazón está blandito, ese corazón se constriñe y empieza a escucharle lo demás que Dios va a poner en su boca. Porque no es lo que nosotros podamos, hermano, es lo que Dios pone en nuestras bocas. Este hombre, Dios le dio un mandato y le dijo, ve a Nínive y proclama que dentro de 40 días será destruido. Aquella gente dice que puso atención, aquella gente no se fue a dormir, aquella gente no se desvió, no dijo, bueno, sigamos fregando, sigamos molestando porque este hombre quizás es mentiroso. Creyeron a la palabra que ese hombre les dio. Por eso el poder de la evangelización, hermanos, Dios a veces habla a nosotros en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos da un mandato que vayamos y prediquemos este evangelio. Lo que a nosotros Dios nos dio, eso quiere que nosotros proclamemos a las demás personas. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos quedado callados porque cuando tenemos a alguien enfrente decimos, no, es que no hay yo qué decirle? Hay un temor, pero usted abra su boca, que el Señor se la va a llenar, hermanos. Nosotros no somos buenos, nosotros no podemos toda la Biblia, sino que Dios quien pone esa gracia en cada uno de nosotros. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que cuando hay poder en la evangelización, hay arrepentimiento. Cuando usted empieza a hablar con una persona, esa persona puede ser que el Señor ya lo tenía preparado ese corazón y empieza a llorar esa persona y empieza a decir sí que esto y esto me estaba pasando y ahora yo necesito de ese Dios que usted tiene. Hemos estado en momentos difíciles con mujeres y hombres, quizás jóvenes, aún niños lloran cuando entregan su corazón a Cristo. Pero cuando usted abre su boca, hermano, hay arrepentimiento en las personas. Veamos en el versículo 5 que nos dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué poder llevaba esa palabra que ese hombre iba dando? Dice de que aún las bestias, a veces nosotros, hermanos, no queremos dejar 5 horas de no comer. Miren, en la mañana a veces, cuando nos toca hacer oración y ayuno, todo deseo yo en el momento. Todo lo que no me dan ganas de comer todos los días, eso quiero. Y esto dice que pusieron hasta los animales y los niños a ayunar y a orar. ¿Qué es lo que hizo en estos momentos difíciles que pasó esa tormenta? Muchas personas se tiraron de rodillas a pedirle misericordia al Señor. Y eso a veces nosotros queremos que el Señor toque nuestra tierra para que nos arrepintamos y que para que reconozcamos quién es ese Dios poderoso que tenemos. Se nos olvida el Dios todopoderoso que tenemos. Y nos dormimos y nos desatendemos de la presencia de Dios. De lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos ha mandado, se nos olvida. Y esto es la evangelización. Cuando hay poder en la evangelización, hay arrepentimiento en las personas. Qué bueno es que este millar de personas dice que se arrepintieron y dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo. Y me imagino yo que se unieron en un lugar y todos empezaron a tirarse de rodillas, a pedirle misericordia a ese Dios todopoderoso que les había mandado una sentencia. Pero como a veces estamos tan bendecidos, tenemos todo y no necesitamos quizás ni del vecino ni del amigo, decimos, ahorita al vecino no le quiero hablar. Sí, me toca evangelizar, pero ahorita me da pena hablar al vecino porque como a veces le grito. Ese es el problema que nos pasa, hermanos. Alguien dijo por allí, es fácil ir a predicar a otro lugar donde no nos conocen. Pero es duro predicar, hermanos, donde uno vive. Porque allí, mire, hasta los ojitos me imagino yo que están en todas mis ventanas. Porque es que eso así es, hermanos. Otra persona puede estarse dando duro en la calle o haciendo relajo. A nadie le importa.
Pero sea un cristiano, sea un hijo de Dios que está haciendo un desorden rapidito, y es hermano, y hace aquí, y hace allá, y va a la iglesia tal. Pero ¿qué es lo que Dios quiere ahora recordarnos a nosotros? Que nos apartemos de esos desórdenes, porque esta gente que adoraba a otros dioses, que dice que a sus hijos los quemaban, los pasaban por fuego, cuánto más nosotros que adoramos al verdadero Dios, ¿cómo nos debemos de comportar ante la presencia de Dios, hermanos? ¿Cómo debemos de estar ante todo ese público que nos está viendo día y noche? Debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Debemos de dar frutos que somos cristianos diferentes, que somos diferentes a todos los que están a nuestros alrededores. Amar, perdonar, arrepentirnos, ir donde aquel que nos ha hecho un daño, aunque no nos haya hecho daño él, pero ir y decirle: discúlpeme, perdóneme. Allí va a mostrar su verdadero cristianismo usted. Pero si todo el tiempo está odiando, no va a tener valor de hablarle del amor de Cristo, porque el amor de Cristo no está en usted primero. Ese es el problema. Pero ahora el Señor nos viene recordando que el poder que hay en la evangelización, también hay arrepentimiento. Y hay otra cosa tan importante, que hay búsqueda. Esta gente empezó a buscar de la presencia del Señor. Yo me imagino hasta aquellos burros, hasta aquellos ovejitas llorando que tenían hambre, pero les dijeron: no les vamos a dar comida, porque si les damos comida, el Todopoderoso nos puede destruir. Así que todos nos vamos a abstener de comida y de agua. Qué bueno cuando hay un pueblo que se arrepiente, cuando hay un pueblo que busca la presencia del Señor. En el versículo 7 veamos qué nos dice. Dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. El rey. A veces hay personas que se burlan y se ríen cuando alguna persona grande les dice: este día proclamamos para oración, este día pongámonos de rodillas. En vez de decir amén, así tenemos que hacer, porque así vamos a tocar el corazón de nuestro Dios. Porque nosotros como cristianos debemos de saber a quién acudir cuando estamos en problemas, hermanos. Cuando viene un desorden, una catástrofe a nuestro país, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo del Señor? No es reírse, no es irse a encerrar, sino que es tirarse de rodillas y pedirle misericordia al Dios Todopoderoso, porque Él es que hace llover y el que hace salir ese sol sobre buenos y malos sobre esta tierra. A Él se debe toda la honra y toda la gloria, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de recordar día a día. Si este pueblo que no conocía nada de Dios se arrepintió y dijo: no, ya no vamos a seguir, porque se dice que ese pueblo de Nínive eran tan malos, tremendos, terribles. Por eso que Jonás no quería ir allí, porque dice que a ellos los acechaban, a ellos les hacían daño. El niño dice que dañaba al adulto y hacían un sinfín de desórdenes. Entonces, ¿será que a veces nos comportamos como este profeta? Ay, que los destruya el Señor. De todos modos, esa gente ya no quiere. Esa gente ya no entiende. Duros de corazón, dicen. Pero como no somos nosotros los que vamos a tocar el corazón del oyente, hermano, es Cristo quien va a hacer la obra en ese corazón. Ese corazón puede estar de piedra, pero cuando Dios toca ese corazón, hay lágrimas en esa persona, hay deseos de escuchar de la palabra del Señor. Porque no es nuestra propia fuerza, no son nuestras palabras bonitas. Meditando en este mensaje, yo decía: Señor, a nosotros cómo nos cuesta hablar de ti, de tu amor, de tu bondad. Y cómo les toca a esos misioneros que salen de sus países. A veces sale solo la esposa, solo el esposo, y a veces van en familia. Y muchos misioneros han perdido a sus esposas. Las mujeres han perdido a sus esposos por alguna enfermedad que tomaron allá en los países donde ellos se encuentran en una dificultad terrible, hermanos. La comida, el lenguaje, tanta cosa que se encuentra allí.
Y nosotros aquí, hermanos, no queremos hablar de las grandezas del Señor, no queremos hablar de las maravillas del Señor con nuestro idioma, cómo nos entendemos unos a otros. Podemos llegar a donde está el vecino, el amigo, el primo, allí podemos llegar, pero no le queremos hablar porque quizás no nos comportamos bien, hermanos. Y yo también meditaba y decía, ¿cómo nos comportamos? ¿Dónde trabajamos? Donde los que están a nuestros alrededores, ¿qué dicen de nosotros? Que si de verdad dicen que somos cristianos, si reconocemos, si nosotros nos damos a conocer que somos cristianos, que somos verdaderamente cristianos, hermanos, o nos ponemos a hablar allí bayuncadas con los demás y dicen, ¿será que este va a la iglesia? Y le preguntan, ¿y vos vas a la iglesia? Por ahí le dice, porque le da vergüenza, hermano. Porque se pone igual que los demás a hablar cosas indebidas, en vez de ponerse a evangelizar, a hablarle del amor de Cristo. A veces ese es el problema que nos está dando cuando nos preguntan si de verdad somos verdaderos cristianos. Cuando hay el poder en la evangelización, hay arrepentimiento y hay búsqueda. Porque este rey, siendo el rey de todo ese lugar, dice que los convocó a todos y dijo, ahora nos vamos a entregar todos en ayuno y oración. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos difíciles, hermanos? Y hemos buscado sinceramente el rostro del Señor. Me recuerdo en una ocasión que mi padre estaba pasando una dificultad terrible y nos pusimos una semana en oración y ayuno. Quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Estábamos en una dificultad terrible, eran amenazas de muerte y que amenazaban a uno de mis hermanos más pequeños y amenazaban a uno de mis hermanos mayores y era una tremenda hostigación que había. Eso es terrible, eso se lo acaba más rápido a una persona cuando lo están amenazando. Quiero decirles que Dios se glorificó en esa ocasión, hermanos, porque allí de verdad nos tiramos de rodillas, toda como familia, nos unimos en ayuno y oración y le dijimos, Señor, ten misericordia, toca el corazón de esas personas, porque a veces hay personas que sin querer ni para qué uno llega como a tener odio o rencor en los cristianos, hermanos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y en ese tiempo vimos la mano de Dios que se glorificó en nuestra familia. Y Dios levantó esas cadenas que habían. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero entonces cuando hay búsqueda, cuando hay entrega, hermanos. Pero mientras todo esté bien, la refri llena de comida. Todo, ¿verdad? Llegan los billetes bien fácil, ganando día a día. No hay búsqueda. Cuando todos nuestros hijos están a la par nuestra, no hay búsqueda porque los tenemos a nuestro lado. Pero cuando uno nos hace falta, hermanos, empieza aquella búsqueda, aquella sinceridad, aquella llenura, porque solo Él le satisface el corazón herido que puede haber en esa mujer, en ese hombre, en ese padre, en ese hijo. Porque hay una necesidad tremenda. Pero no esperemos ese momento, hermanos. Que día a día nuestra comunión sea de entrega con todo al Señor, hermanos. No esperemos ese momento de angustia, sino que nuestra entrega sea día a día. Y que todos los días queramos estar en la presencia del Señor. Y que día a día usted quiera buscar el rostro de su Dios. Porque esta gente no conocía de Dios, pero hubo una búsqueda en ellos. Qué tremendo, hermanos. Pero sabemos que tenemos a un Dios que es misericordioso. Y escucha su oración, escucha la mía, escucha las súplicas que usted le viene dando, no sé cuántos años pueda llevar usted pidiéndole a su Dios. ¿Cuántos meses lleva pidiéndole algo? Y todavía no lo ha recibido. Pero va a venir el momento que va a recibir ese milagro que está esperando. Porque esta gente recibió ese momento de perdón del Dios Todopoderoso. Por eso en tercer lugar vamos a ver
que hay perdón de Dios. El poder en la evangelización. Hay primero arrepentimiento. Segundo, hay búsqueda. Y en tercer lugar, hay perdón de Dios. Y eso es lo más hermoso, hermanos. Porque puede venir de toda nuestra vida. Pero cuando el Señor está con nosotros, hay tanta tranquilidad, tanta paz, fortaleza, ánimo, aunque usted esté pasando aquel problema, sabemos que Dios le va a dar la respuesta. Y vemos en el versículo, veamos del 8 en adelante, dice, les dijo, si no cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios, al Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Eso es lo más precioso, hermanos. Porque cuando hay un perdón de Dios, quizás usted, la vida hacia atrás, había hecho muchas cosas que a Dios no le agradaban, pero ahora usted va perfilándose ya con una nueva vida, con una nueva oportunidad que Dios le ha dado, porque Él es un Dios que perdona, un Dios de misericordia, un Dios que está dispuesto que usted llegue y le diga, Señor, aquí estoy, te he fallado. ¿Qué cosa he hecho contra ti, Señor? Tú lo sabes, porque hay cosas que a veces no lo conoce nadie de los que estamos aquí, pero Dios sí las conoce, hermanos. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Solo usted lo sabe, pero el Señor está dispuesto a perdonarlo. El Señor está con los brazos abiertos, esperando que usted llegue y confiese su falta, hermano. Porque hay de aquel, dice, que confiesa sus pecados, alcanzará misericordia. Pero el que no los confiesa, será terrible para él. Así que cada uno de nosotros debemos de recordar que en el Señor hay perdón, que Él está dispuesto a perdonar. En el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta palabra Jesús se las dijo allá en Mateo, cuando les dijo de que a los israelitas les dijo de que esta ciudad, este pueblo, les iba a encarar a ellos, les iba a decir, porque ellos sí se arrepintieron y los israelitas no se arrepintieron. Hay muchas cosas, hermanos, que debemos de aprender de gente que estaba hundida y que nosotros podíamos ver que no había esperanza para esta persona. Pero como no es lo que nuestro ojo mira, sino que es lo que Dios pone en el corazón de la persona cuando es transformada. Hay personas que nosotros decíamos, ese ya nadie va a dar un 5 por esa persona. Quizás por algún borracho, por alguna mujer que andaba perdida. Pero como es Dios que hace la transformación completa, por eso dice en una parte de las Escrituras, que los borrachos y las prostitutas irán adelante, dice. Porque hay gente que se arrepiente sinceramente, pero hay algunos de nosotros que a veces seguimos como cubriéndonos y decimos, sí, vamos a la iglesia, sí estamos aquí, pero nuestro corazón no está sincero delante de Dios, hermanos. Por eso esta palabra, cuando yo la estaba meditando, le decía, Señor, dame esa palabra que tú quieres para tu pueblo, que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú digas. Porque Él conoce cada uno de sus vidas, de sus corazones, y conforme a eso, manda la palabra, hermanos. Y yo le pedía en la madrugada al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres para tu pueblo? Que yo hable, Señor, que yo diga, lléname tú, que no sea yo, sino tú, le dije yo. Así que cada uno de nosotros debemos de recordar que el poder en la evangelización, hay arrepentimiento, hay búsqueda, y hay perdón de Dios. Así que el Señor quiere que nosotros salgamos y hablemos de las maravillas del Señor. Que si tenemos la oportunidad que llegue una persona a su casa, háblele de Cristo. Si es un niño, si es un joven, si es un anciano, hable de las maravillas del Señor. Porque para Dios no hay edades. Para Él todo dice que está dispuesto a recibirlos.
A veces nosotros decimos, no, es que el niño está muy pequeño, tiene 7 años, todavía no sabe. Si desde que están en el vientre ya escuchan. Mi hijo tenía 4 años cuando recibió a Cristo. Entonces cuando él iba creciendo le íbamos preguntando, hijo, ¿usted desea recibir a Cristo? No, decía, yo ya lo recibí. Él tenía conciencia de lo que había hecho, hermanos. A veces nosotros debemos de hablarles a nuestros hijos, evangelizar a nuestros hijos y hablarles del amor de Cristo. Porque allá afuera no les van a hablar del amor de Cristo. Allá afuera les van a enseñar otras cosas. Allá afuera les van a enseñar otras mañas. Y si usted pone esa semillita en su hijo, va a haber un respeto, un temor a Dios. Porque no es que uno de padre sea bueno, sea el mejor, es por la misericordia de Dios que nuestros hijos estén adorando en este lugar al Señor, hermanos. Hay muchos jóvenes aquí que adoran a Dios. Hay mucha juventud que está el día sábado, que está todos los días, está en la oración, está en los momentos de intercesión, orando, hermanos. Hay mucha juventud que se esmera en buscar la presencia del Señor. Es porque ellos conocen y saben cuál es su flaqueza, cuál es el momento que necesitan estar a solas con su Dios. Pero si los jóvenes, si los niños no buscan de la presencia de Dios, se van a desviar, hermanos. Y qué duro y difícil es cuando ya están adultos y dicen, no, es que mi papá nunca me dijo que aceptara a Cristo. Eso sería lo más terrible que podría pasar con uno de nuestros hijos, o nuestros nietos, o los que están a nuestros alrededores. Sino que nosotros seamos como aquella espinita que esté siempre tocándole. Porque ¿qué le dijo aquel hombre, el Señor, cuando iba a poner a Samuel? Le dijo, como tú no estorbaste a tus hijos, le dijo, serán quitados. Miren qué tremenda esa palabra. Así que no esperemos que el Señor trate, hermanos, con los que están a nuestros alrededores, sino que digan, esta señora o este señor, este hombre me habló de Cristo y por eso ahora soy una persona diferente. Un día estaba un hombre allí comprando y me dijo, gran hombre, gran siervo que va allí, me dijo. Dije yo, qué bueno que dan buen testimonio de mis hermanos, dije yo así. Imagínense de que la persona no sabía que yo lo conocía, pero me dijo, qué gran siervo que va allí, me dijo. Qué bonito que hablen así de nosotros, hermanos, de los hijos de Dios, que digan, ahí va una mujer que siempre da un buen testimonio. Allí va un joven que siempre da un testimonio, sea donde sea que esté, da un buen testimonio. Qué precioso se oye eso, hermanos. El Señor nos viene hablando a nosotros ahora, que debemos de hablarle a toda persona, a todo aquel que encontremos, que tengamos la oportunidad de hablarle, porque en Él va a haber arrepentimiento, después va a haber búsqueda y va a haber un perdón de Dios, de parte de Dios, hacia esa persona. Pero cada uno de nosotros somos mandados, así como este profeta, a hablar de la grandeza del Señor, hermanos. Dice en una parte de las Escrituras, dice, en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero vino el Señor y Él se entregó por nosotros, hermanos. Y así como Él se entregó por nosotros, Él derramó esa sangre en la cruz del Calvario. Él no solo la ha derramado por cada uno de nosotros, sino dice que Él la derramó por todo el mundo, por toda la humanidad. Él la ha derramado, hermanos. Él no tiene excepción de personas. Él dice que vino por los chicos, por los grandes, por los morenos, por los blancos, por los chinitos, por los amarillos, por toda esa humanidad vino. Por lo tanto, nosotros debemos de ir y llevar este evangelio, porque esa es la encomienda que le dio el Señor Jesús a sus discípulos. Veamos en Mateo. Busquemos Mateo 28. Veamos qué fue la encomienda que nuestro amado Jesús le dio. Mateo 28, 18. Dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así va a estar nuestro amado Jesús siempre, hermanos, todos los días hasta el fin del mundo. Pero tenemos que ir y hacer discípulos en todo lugar donde nosotros nos encontremos, hermanos, en el trabajo, en el estudio, en la calle, donde nosotros estemos. Ese es el mandato que nuestro amado Jesús nos ha dado, hermanos. Decía un amado pastor, decía de que él iba en un taxi, y dice de que en ese momento empezó a hablar él con ese hombre y le dijo si ya conocía de Jesús. Sí, le dijo, ya he conocido de Jesús y me quitó a mi hija, le dijo, y por eso estoy enojado, le dijo. Miren, y por eso estoy enojado con Jesús, le dijo. Pero él no ha hecho eso, le dijo. A veces son las circunstancias de la vida que nos llevan a pasar problemas, a pasar amarguras de nuestras vidas, hermanos. El Señor está dispuesto siempre a perdonarnos. Y dice ese hombre que le habló de Cristo y le habló de la misericordia y le habló del perdón. Y ese hombre dice que empezó a llorar. Y ese hombre dice que iba orando y pidiéndole al Señor, toca ese corazón, que ese corazón duro, que ese corazón que se ha alejado de ti, vuelva a tus caminos. Y dice de que ese hombre empezó a llorar y le dijo, sí, quiero volver a los caminos de Cristo. Amados hermanos, cuando usted tenga la oportunidad de hablarle a alguien, háblele, porque no sabe en qué momento se puede encontrar esa persona, no sabe en qué momento se puede encontrar, quizás está en momento de muerte y usted llega y le da una palabra de aliento. Entonces esa persona dice que es quitada de los tizones del infierno, hermanos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos quedado con la boca cerrada? Y aquella persona quizás se fue sin Dios y sin esperanza. El Señor quiere que nosotros ahora hablemos de la grandeza del Señor, del poder de Dios. Porque así como este profeta, puede hacer que el Señor también nos hable a nosotros y nos diga, quizás no nos vaya a mandar a un pez, hermanos, pero puede hacer que nos mande otra dificultad para que hablemos de la grandeza del Señor. Inclinemos el rostro y digámosle al Señor que Él sea nuestra ayuda. Como le dijeron al Señor en aquel tiempo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, debemos de pedir al dueño de la mies que envíe más obreros a este lugar, hermanos. Digámosle, Padre bendito, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Tú vienes hablando en nuestras vidas, oh Señor, que miras en nuestros corazones, oh Padre, que has visto en nosotros, oh Jesús, que no queremos hablar de tu grandeza, Señor, que no queremos hablar de tus maravillas, oh Jesús. Cuántos bienes hemos recibido y aún así nos quedamos con esa boca cerrada y no hablamos de tus maravillas, oh Jesús. Ayúdanos, oh Padre bendito, a hablar más de ti, Jesús. Que nuestra boca sea llena de tus grandezas, de tus maravillas, oh Señor. Oh Dios mío, toca esos corazones de estas personas que quieren llegar a tu presencia, Señor. Aquellos que nos han escuchado, aquellos que están en este lugar y quisieran acercarse nuevamente a ti, Señor. Toca esos corazones, oh Padre, que sean reconciliados contigo, Jesús. Que sean restauradas esas vidas, oh Padre. Aquellos que nos han visto, Dios mío, que un día te conocieron y se alejaron de ti, oh Padre, que vuelvan a tu presencia, Señor. Que vuelvan a tu redil antes de que sea tarde, Señor. Tu venida está cerca, oh Padre. Oh Dios mío, ayúdanos a hablar más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a hablar más de tus grandezas, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Padre. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti. Bueno, no había podido